Muy buenas collaces y collacios, güey Alderiques de Asturias Televisión, encontrámonos en el occidente de Asturias. Güey, vamos a daros a conocer las actividades de este outono en Boal, que se celebren los días 5 y 6 de aviento. Miguel, Andrés Rodríguez Monteavaro, hermanos de la Asociación Mezá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos también que hoy vamos a intentar hacer, dentro de las posibilidades, que yo soy falante del centro, este alderique en gallego asturiano, ¿vale? Entonces vamos a entamar por Miguel, si te parece. ¿Cuánto tiempo lleva desfendo el outono cultural y cómo surgió la idea de hacer las jornadas? Bueno, pues este es el séptimo ya, llevamos 7 años con esto y la verdad que es brutal en el momento en que estas jornadas empezaron como algo pequeño, cuando nosotros éramos pequeños, éramos sus adolescentes que se dedicaban a montar las jornadas culturales nun concello rural y 7 años son muchos y bueno, pues estas jornadas empezan con el envís de dar un poco de vida a estas zonas rurales en las que vivimos y en las que trabajamos y bueno, que no queremos ver morrer tan fácilmente. O sea, que surgieron por la xente moza, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, bueno, en realidad empezamos nosotros dos nomás con esto. Xente moza lo que hay, que en estas zonas hay poco de eso. ¿Recibides de algún apoyo institucional? Sí, apoyo institucional recibimos Zoom, que realmente, bueno, hay que agradecerlo por una parte y por otra hay que decir que fue menguando desde el empezo, porque, bueno, realmente con la excusa da crise lo que se fixo hasta ahora fue recortar de la cultura, recortar de todos estos elementos y seguir alimentando a que no hay que alimentar, ¿no? Con ese dinero que en teoría de todos, ¿no? Pero bueno, sí, recibimos ayuda por parte del concello y todo lo demás es autogestionado, sacamos el dinero autogestionado, apoyannos algunos locales del concello, xente individual que ponga el seu apoyo y bueno, más o menos vamos tirando poco a poco con estas ayudas. ¿Qué recibimiento tiene entre la xente de Boal esta iniciativa y qué incidencia tiene también la hostelería? Que bueno, la verdad es que está todo lleno, ¿no? Sí, como sí, decís sí. aquí. Está todo chen, sí, sí. Bueno, ve poco a poco. Desde el primer año que no había casi xente de Boal a este año que tenemos unha participación del concello moi grande de público, de xente que quere vir cenar, que se quere apuntar ás actividades, que quere ir aos conciertos na sala Elenias, que é a sala que lleva 20 años cerrada e bueno, la verdad que estamos contentos, ¿no? Pasín a paso cada ano veí cada vez máis xente e despois, claro, el tema de os hoteles este ano foi brutal porque hai 3 semanas que non hai sitio para dormir en ningún sitio. Entonces, claro, eso é unha cosa que nos chega moi dentro e que estamos moi orgullosos de petar el pueblo. Falando de este ano, contáinos un pouco cuáles son as actividades que completen el programa. Estas actividades, bueno, as actividades empezaron con unha presentación de 2 exposicións de fotografía que deron despois paso un concerto dun grupo galego de Carrico Banda, que é un grupo que está petando moi forte ahora mesmo en Galiza dentro da música folk, un mozo que viviu, nosotros a relación temos porque además viviu en Ubieu, el guitarrista de ese grupo vivió en Ubieu, entonces bueno, ten moitas conocencias aquí e ayer tuvo moi bon recibimento. Despois de por a mañá houve un taller de cestería tradicional que estuvo guapísimo, la verdad, foi moi práctico para a xente meteuse moito na actividade. Ahora mesmo están dando el taller de baile tradicional que lo está dando Rancés Iglesias. Despois a conferencia de Llorián García, que vai falarnos un pouco sobre a escuita dentro del mundo de la música tradicional, las bandas de gaitas, un pouco os roles que se cumplen, os roles de xénero, os roles de vestimenta, corporeidade, teoría da corporeidade. Un ceador popular, que xa é unha novedade que implantamos el ano pasado e que deu un resultado moi bon, e por último os concertos que van a ser na discoteca que pechou en el ano 94 e que la volvemos a reabrir ahora de forma inédita, solo pa este evento, despois non vai a volver a abrirse, e onde vamos a ter os concertos de Tuendos, Pampirolos, Chotocoeu e Misiva. Col tema de los concertos, ¿esperabais el éxito que hay en todas las redes sociales con el legado del galo?
En realidad sí que esperábamos un pouco eso, porque é moi fácil el meterse nas redes sociales para anunciar cousas, ¿no? E moito máis cando fai esas cousas con música pegadiza, con cancións pegadizas e desde unha maneira totalmente lúdica. Entonces, bueno, home, a lo mellor non esperábamos que tanta xente participase neso, pero sí que esperábamos que, bueno, que se movese bastante e que valise para darlle un pouco de vida antes del outono e publicidade a todas as xornadas. Bueno, pues moitas gracias por atendernos e que ano tras ano tenga máis puxo el outono, se cabe. Dende Alderiques de Asturias despedímonos aquí en Boal. Muchas gracias por estar detrás. Tallou, collaces e collaces.